Bien, vamos con noticias internacionales. Para eso ya tenemos en estudio a nuestra compañera Marianne Schmidt. ¿Cómo estás, Marianne? Hola, Claudia. Muy buenos días. Muy preocupado por uno de los países de la región continental, porque reina la máxima tensión en Paraguay. Por tercer día consecutivo, miles de personas salieron a las calles para protestar en las afueras del Palacio Presidencial contra el presidente Mario Abdo, a quien acusan de una deficiente gestión de crisis del coronavirus. Piden que el mandatario y su vicepresidente Hugo Velázquez renuncien a sus cargos. La gente está denunciando la falta de medicamentos para los enfermos de coronavirus, así como el colapso del sistema sanitario y el retraso en la llegada de las vacunas. Bueno, los manifestantes exigen que el gobierno utilice el préstamo de 1.600 millones de dólares aprobado por el Congreso el año pasado para poder hacer frente a esta pandemia con subsidios, compra de medicamentos, en fin. Están preocupados además por la falta de material necesario para el personal que combate el coronavirus. Debido a esta crisis renunció el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en los últimos días, y recordemos además que nuestro país envió 20.000 dosis de la vacuna china Sinovac a Paraguay como parte de un plan de donación para que sean aplicadas al personal sanitario, ahí el que está trabajando en la primera línea, algo que también hizo Chile con la donación de otras 20.000 dosis a Ecuador. Fue parte de lo que se coordinó con Prosur también, de que en definitiva se llegara en ayuda de los países más pobres o que no están teniendo acceso a la vacuna. Exactamente, cuando pasan este tipo de cosas se producen crisis o cuestionamientos dentro de ese país, como también hubo cuestionamientos en Chile, pero son gestos solidarios que también se esperan, se buscan en los países que están mucho más afectados o que tienen problemas económicos más severos. Entonces es un acto solidario digno de imitar. De hecho, yo recuerdo que el año pasado, y cuando todo esto estaba recién empezando, la OMS ya estaba haciendo un llamado a los países a ser solidarios en esta pandemia, que cuando existiera la vacuna se llegara en ayuda de los países que no tenían los recursos para obtenerla y que se ayudara en general a los países más pobres a combatir la pandemia. Recordemos el caso más cercano a Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, cuando en esta reunión virtual Joe Biden con AMLO, el presidente de México, le sugiere también eso, pero ellos tienen como plan primero, teniendo las 3 farmacéuticas que proveen de la vacuna contra el coronavirus, primero vacunar a su población y luego al resto. Entonces, por eso el gesto de Chile no es menor a nivel mundial. Sí. Vamos con otras noticias. El gobernante partido Movimiento al Socialismo, me refiero al partido MAS, perdió en las principales ciudades de Bolivia en las elecciones locales, según datos no oficiales de algunos medios de comunicación, como los canales de televisión Unitel o Red 1. El partido MAS del presidente Luis Arce y su mentor Evo Morales perdió en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. En La Paz, por ejemplo, que en la capital venció Iván Arias, ministro de la expresidenta Yanine Áñez. Y en El Alto, Eva Copa, expresidenta del Senado y ahora disidente del MAS. Justamente ella es la gran sorpresa en estos comicios, quien al no contar con el apoyo del partido oficialista y ser expulsada, presentó su candidatura por la alianza Jayaya y durante toda la campaña fue la favorita para ser la alcaldesa de la segunda ciudad más poblada de Bolivia, considerada por muchos como un bastión político del MAS. Eso es evidente. La elección de alcaldes de las ciudades se define en primera vuelta por simple mayoría de votos. Y esto sí que ha sido lo más bullado en las últimas horas. Y lo más esperado de la última semana también. También. Fue la explosiva entrevista que dieron el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle a Oprah Winfrey en la cadena CBS. Explicaron las razones por las cuales se apartaron de la monarquía británica. Bueno, la actriz fue muy sincera. Dijo que no quiere vivir su vida con miedo, que ella y su marido debían hablar porque la familia real estaba perpetuando falsedades sobre ellos. Dijo que ella perdió a su padre, perdió una guagua, perdió su identidad, pero que aún seguía de pie. De hecho, repitió en varias oportunidades que fue silenciada cuando ingresó a la familia real. O sea, y dijo la palabra miedo, es una palabra muy fuerte cuando se refiere a vivir con miedo y nos hace recordar lo que pasó con Diana también. Inmediatamente esta entrevista a muchos les hizo recordar la entrevista del siglo a Diana de Gales. Dijo que Meghan, que durante esa época vivió los peores momentos de su vida, de hecho tuvo pensamientos
pensamientos suicidas. Estamos hablando después de que se realizó la boda real, que pidió ayuda e incluso a ser hospitalizada, pero se le negó. Escuchemos parte de eso. Look, I was really ashamed to say it at the time, and ashamed to have to admit it to Harry especially, because I know how much loss he's suffered. But I knew that if I didn't say it, that I would do it, and I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening, constant thought. So were you thinking of harming yourself? Were you having suicidal thoughts? Yes, this was very, very clear. Wow. Very clear and very scary. And Es muy fuerte que ella asegurara que la mayoría del tiempo no quería vivir más. Y uno dice, claro, lo tiene todo, es la realeza. Y ahí estamos viendo el lado agrio de la realeza. Y además, respecto a lo que ella decía, que pidió ayuda, es cierto. Y Harry llamó a su padre, dicen, al príncipe Carlos en varias ocasiones, pidiéndole ayuda por la salud mental de Meghan, que fuese internada y que no hubo jamás respuesta, que incluso llegaba a cortarle el teléfono en algún punto. Entonces su gran apoyo hasta el día de hoy para Meghan ha sido su propio esposo, el príncipe Harry. De hecho, ella en varias oportunidades repitió la entrevista, por favor, no me dejes sola, temo de lo que puedo hacer conmigo misma. Ellos han sido un buen equipo, o sea, él renunció a la monarquía por ella, en el fondo, y no ha sido fácil, le ha costado incluso la relación con el hermano. La gran diferencia entre esta entrevista con la entrevista de Diana de Gales es que Diana, cuando habla todo sobre la monarquía, también sus miedos, su bulimia, que era entrar en un matrimonio, su divorcio, en fin, lo hizo sola. Aquí, Meghan, en el fondo, con la aparición de Harry está avalando toda la aclaración de Meghan. Y Harry es el nieto de la reina Isabel. Bueno, ¿qué habló sobre su primer embarazo? Dijo ella que se dio cuenta que su hijo no iba a ser tratado como un príncipe ni tampoco le iban a dar la seguridad que le corresponde a un príncipe. Y eso le molestó muchísimo porque también hubo un tema de racismo. Sin decir quién o quiénes, dijo que los integrantes de la familia real le hablaban de cuán oscura iba a ser la piel de Archie una vez que naciera y que no iba a dar los nombres de estas personas porque iba a ser muy dañino para ellos. O sea, la conversación era qué color de piel irá a tener. Exactamente. ¿Por qué? Porque la madre de Meghan es afroamericana. Por lo tanto, se hablaba de cuál era la posibilidad de la tez, del color de tez que iba a tener. Entonces es un tema de racismo bastante importante que ella quiso señalar en esta entrevista. Gravísimo por lo demás. Exactamente. Además, una de las cosas que quiso decir es que, bueno, pasó todo este proceso, se sentía muy sola, dijo que una de las cosas en las que quiere concentrarse ahora es en reconstruir el vínculo con su pareja, que ya es muy fortalecido. Pero también habló Harry, y Harry, con toda esta situación, y tú algo hacías ver la tensión que existe entre Harry y su padre, el príncipe Carlos. Están distanciados, pero que de poco a poco han ido retomando cierto contacto a través de videoconferencias, para que vean al menos a Archie. Pero en cuanto a la relación que tiene con su hermano William, confesó que efectivamente están distanciados. Escuchemos. You said that your brother was trapped. You said that you love your brother and always will love your brother. You didn't tell me what the relationship is now, though. The relationship is space at the moment. And, you know, time heals all things. Bueno, le preguntaron también por la boda real. Meghan dijo que fue como tener una experiencia extracorporal. ¿Por qué? Decía que ambos estaban conscientes que no era su día, sino el día que se planeó para el mundo. También aclaró un rumor bastante específico de que si ella había hecho llorar a Kate Middleton durante los preparativos de esta boda, dijo que eso no era cierto, que sucedió todo lo contrario, que fue Kate la que la hizo llorar a ella, pero que después se disculpó. Escuchemos. A few days before the wedding, she was upset about something pertaining to, yes, the issue was correct, about flower girl dresses. And it made me cry. And it really hurt my feelings.
I don't think it's fair to her to get into the details of that because she apologized. Okay. And I've forgiven her. Bueno, Right? nosotros ya sabíamos un poco de lo que pasaba acá porque ellos compartieron casa por decirlo así, porque no era algo muy austero, claro, Kensington. Vivían juntos, o sea, al lado prácticamente, y decían que había una mala relación entre Kate y Meghan, efectivamente, que, bueno, ahí decían que Meghan no tenía el mejor trato con los asesores, en fin. Pero claro, ahora se da vuelta la tortilla y quien queda como víctima es Meghan, porque asegura no habría tenido el mejor trato por parte de Kate. Vamos a ver qué repercusiones hay ahí, porque ya los hermanos tienen una relación muy tensa producto de esto, y ahora obviamente vamos a ver qué es lo que dicen los británicos respecto a la actitud de Kate, que allá es muy bien vista ella, porque ella es muy bien portada, básicamente... Bajo los cánones claro, de la eso realeza. mismo, de la realeza. Bueno, veamos algo bueno. Hubo cosas positivas también en la entrevista, la verdad, que hizo notar de que hay una buena relación con la reina Isabel II, que de hecho el primer encuentro que ella sostuvo con la soberana fue muy ameno, se sentaron a conversar, pero que tenía que hacerle una reverencia y ella no sabía, lo desconocía, entonces le alcanzó a advertir en ese momento el pololo, el príncipe Harry, así que ella logró practicar un poco, pero no le salió realmente bien, bueno, pero era parte de esta novedad para ella de ingresar a la familia real. También contó que ambos están súper felices porque van a tener una niña. Ah, es mujer, y no se sabía el sexo hasta la No se entrevista. sabía. Aquí lo revelaron en esta entrevista. Una entrevista que ella sobre todo quiso decir que no fue remunerada. Ellos no Porque hablaban de 7 recibieron millones dinero. de dólares. Exacto, pero hablaban de eso para los contratos Ya. con la cadena cadena. norteamericana. Pero ellos no recibieron ningún dinero, ningún peso por dar esta entrevista. Una entrevista, como ya te decía, comparable a la entrevista del siglo a la princesa Diana, cuando ella estaba divorciada, el año 95, que reveló lo peor que vivió en la monarquía, pero aquí, como te decía, la gran diferencia, sin lugar a dudas, es que Meghan no está sola, sino junto a su esposo avalando toda la declaración. Es impresionante que finalmente la conclusión es que tuvo que salir de la familia real para salvar su vida. Exactamente. Por eso tiene mucha relevancia. Olvídense la cantidad de comentarios a nivel de la prensa, porque también Meghan habló en contra no de la familia real, sino también de la actitud de la prensa en contra de ella en la prensa británica. Que la hostigaban. Y están hablando, la verdad, todas las estrellas y conocidos de tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Ella ha ganado juicios, y yo vi durante el fin de semana en Instagram que muchas amigas de la universidad, por ejemplo, de Meghan, salían a defenderla, decían que la conocían hace mucho tiempo, que los rumores no eran reales. Vamos a ver si es que hay una reacción por parte del Palacio de Buckingham. Sí, eso también es esperable. Vamos con otra noticia porque el Papa Francisco en definitiva terminó su histórica visita a Irak, donde se reunió finalmente con comunidades cristianas en un país golpeado por la guerra y también el terrorismo, en medio de extremas medidas de seguridad en su último día. En la región visitó Mosul, donde el grupo yihadista Estado Islámico sembró el terror. Además, ahí había concentrado como la capital del Estado Islámico y donde se registró miles de muertos entre el 2014 y 2017. Allí rezó el pontífice por las víctimas de esta guerra frente a una iglesia centenaria en esa ciudad localizada al norte de Irak. Desde allí aseguró que el éxodo de los cristianos de Oriente es un daño incalculable, no solo para las personas y las comunidades afectadas, sino para la misma sociedad que se deja atrás. El Estado Islámico marcaba las casas de los cristianos en Mosul para que pudieran ser saqueadas. La crueldad provocó la migración de 500.000 personas, 120.000 de ellas son cristianos. El pontífice también estuvo en Erbil, donde celebró una misa ante 10.000 personas en un estadio. Y uno de los momentos más emotivos, Claudia, fue su encuentro con el padre de Aylan Kurdi, este niño sirio de 3 años que murió ahogado en el mar Egeo. Recuerdo esa imagen terrible. Ahí en las costas de Turquía, lo ocurrido a Abdullah Kurdu, el papá de este pequeño, visibilizó en definitiva el drama de los refugiados que intentó escapar de la guerra del 2015. Recordemos que no solo murió ahogado su hijo, Aylan de 3 años, sino Es que también su hijo mayor. Exacto. Lo que pasa es que esa imagen se viralizó, ¿no?
Y varias explosiones se han registrado en un cuartel de Guinea Ecuatorial, han dejado al menos 20 muertos, más de 600 heridos. Esto ha provocado que los hospitales estén colapsados, muchas casas destrozadas, producto de estas detonaciones que se registraron en la localidad de Bata, que es la ciudad más poblada y la capital económica de Guinea Ecuatorial, esto en África. Las detonaciones se produjeron en el cuartel militar de Cuantoma, donde existía un importante arsenal de armas y municiones. Habló el presidente, aseguró que la causa de estas explosiones fue el negligente manejo de dinamita en esa base. El Ministerio de Salud ha declarado emergencia sanitaria e hizo un llamado a las personas a donar sangre. Son muchos los heridos. Bueno, miles de mujeres se están manifestando en las principales ciudades de sus respectivos países en el mundo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Por una diferencia horaria comenzaron las movilizaciones en Asia, se han extendido por Europa. En el caso de Francia, por ejemplo, cientos de mujeres se han concentrado en las céntricas calles de París, Lyon, Marsella, Toulouse, ondeando banderas púrpuras y pancartas que denuncian el sexismo patriarcal. Las manifestaciones expresan su determinación de seguir luchando por sus derechos, mientras en España, por ejemplo, las autoridades de Madrid prohibieron cualquier tipo de protesta para evitar contagios por la pandemia. ¿Y se está haciendo caso a eso? Por el momento sí, pero en realidad se ha focalizado en el resto de las regiones que no tienen esa restricción. Es que Madrid quedó como aislado en ese sentido. Exacto, pero tú sabes que esto lo más probable es que en las próximas horas no se cumpla y sí salgan a las calles. Bueno, en México, un grupo de mujeres de la capital escribió los nombres de las víctimas de femicidio en una barrera de seguridad en la Plaza de Zócalo. Y en esa nación, para que ustedes se hagan una idea, hay mucho malestar por los femicidios. Aumentaron casi un 130% entre el 2015 y el 2020. De hecho, según datos oficiales, al menos 939 mujeres fueron víctimas de femicidio el año pasado. Consecuencia de la pandemia también, de estar encerrados con el agresor. Exactamente. Que ha pasado en muchos países, de hecho. Sí, fue una de las detonantes también que hizo incrementar este flagelo. Nos quedamos pendientes a las manifestaciones que haya en varios países del mundo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a pesar de que el llamado de las autoridades en general ha sido a no manifestarse, ¿cierto? Para evitar aglomeraciones producto de nuestra situación sanitaria. Así es. Nos quedamos atentos. Muchas gracias, Mariane. Que estés bien, chao. Buenos días.